Muy buenos días, bienvenidos al primer repaso de la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Arranca en la mañana del lunes 18 de diciembre, en una semana es Navidad, pero los mercados siguen a pleno rendimiento pendientes de las grandes referencias que van escribiendo la crónica de lo geoeconómico, de lo geoestratégico, y a esta hora de la mañana clave todo lo que está pasando en medio de las tensiones del tablero internacional y que el gran protagonismo nos dirige a Asia, a Oriente Medio y a Rusia. Es la crónica de una mañana que pasa por lo que ha sido el último lanzamiento de un misil balístico de corto alcance por parte de Corea del Norte, el lanzamiento de Pyongyang, mientras ha condenado las demostraciones militares de fuerza que ha liderado Estados Unidos, incluida la llegada de un submarino a Corea del Sur. El régimen norcoreano cree que esas maniobras, que esos ejercicios son equivalentes a un anticipo a una guerra nuclear, y la tensión se ha dibujado mientras Corea del Sur y Japón han dado cuenta de ese lanzamiento de ese misil balístico. Todo eso, por supuesto, mientras, por supuesto, la máxima tensión y sobre todo en torno al conflicto en Oriente Medio ha llegado por parte de la denuncia que ha puesto sobre la mesa Siria, donde ha confirmado la defensa aérea que ha interceptado objetivos enemigos, proyectiles enemigos cerca de Damasco, y apuntando a la responsabilidad de Israel. Todo esto, por supuesto, mientras lo que es el gran escenario de batalla de máxima tensión en esta parte del mundo, esa guerra que se disputa en Gaza, Israel contra Hamas, se escribe en las últimas horas por varios aspectos. Por una parte, cómo Israel ha abierto un cruce vital de ayuda para que pueda pasar la ayuda hacia Gaza, pero también ha intensificado los ataques contra el enclave palestino, diciendo que la presión militar es la única manera de liberar a sus rehenes. Y todo esto mientras mediadores de Qatar y de Egipto apuntan a que desde ambas posiciones, desde la posición israelí como del movimiento de resistencia islamista de Hamas, podría haber un acercamiento a una nueva tregua, y todo con el llamamiento, esa petición de un alto el fuego por parte de Reino Unido, Alemania y Francia, que denuncian que ya ha habido demasiados civiles muertos. La guerra en Gaza, sin lugar a dudas, es otro de los grandes asuntos que escribe la crónica, mientras, por supuesto, en la parte de la geoestrategia y la economía clave, como las empresas navieras como MSC están suspendiendo, están evitando ese canal de Suez, mientras los hutíes de Yemen han intensificado los asaltos a los buques comerciales en el Mar Rojo. Son, sin lugar a dudas, las grandes asuntos, las grandes cuestiones que centran la actualidad de esta mañana, mientras, por supuesto, resuenan las declaraciones de Vladimir Putin, el presidente ruso, que considera totalmente absurdos los comentarios del presidente estadounidense Joe Biden de que Rusia atacaría a un país de la OTAN si gana la guerra en Ucrania. Declaraciones que se suman, por otra parte, a esa caballo de batalla que mantiene la producción de Rusia dentro de la OPEP Plus, esa organización de los mayores productores de petróleo del mundo, que ya tiene sobre la mesa lo que va a ser el ir más allá en los recortes en las exportaciones de petróleo en diciembre, que podrían añadirse más allá de los 300.000 barriles diarios que ya tiene, elevarlas 50.000 más al día ya desde este mismo mes de diciembre. Son los grandes asuntos que escriben la crónica de la mañana, aunque sin lugar a dudas la primera cuestión nos hace mirar a Asia y lo que ha pasado en Corea del Norte. Corea del Norte, el régimen de Pyongyang, ha disparado un misil balístico de corto alcance, mientras ha condenado las demostraciones militares de fuerza lideradas por Estados Unidos, incluido la llegada de un submarino a Corea del Sur. El régimen de Pyongyang cree que son equivalentes a un anticipo a una guerra nuclear, y según el Estado Mayor Conjunto surcoreano, el misil ha sido lanzado hacia el mar frente a la costa oriental de Corea del Norte y ha volado unos 570 kilómetros antes de caer en el océano. Por su parte, el Ministerio de Defensa nipón ha señalado que el misil alcanza los 50 kilómetros
de altitud. El lanzamiento se ha producido tras las advertencias de funcionarios de Seúl y de Tokio de que Corea del Norte, que posee armamento nuclear, estaba preparando el lanzamiento de un misil de prueba, incluido uno de esos misiles balísticos intercontinentales, esos ICBM, por sus siglas en inglés, de más largo alcance este mes. Todas las actividades de Corea del Norte con misiles balísticos hay que señalar que están prohibidas por las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y más asuntos claves de máxima tensión en el tablero internacional. La defensa aérea siria ha interceptado objetivos militares enemigos cerca de Damasco. Según ha informado la agencia estatal de noticias militares, 2 militares sirios han resultado heridos por el impacto de un proyectil israelí que ha caído a las afueras de la capital, aunque otras fuentes apuntan a que hay 2 víctimas mortales, 2 fallecidos. Las fuentes militares explican que las fuerzas israelíes habrían lanzado proyectiles desde los altos del Golán, ese territorio sirio que está liderado y ocupado por Israel. Los sistemas antiaéreos del país, según esas fuentes sirias, han interceptado los proyectiles y varios de ellos han sido derribados. Y por supuesto con la mirada puesta en Gaza, en esa guerra entre Israel y Hamás, clave los últimos movimientos, porque Israel ha abierto un cruce de ayuda para que pueda pasar la ayuda hacia Gaza, pero al mismo tiempo ha intensificado los ataques contra el enclave palestino, diciendo que la presión militar es la única manera de liberar a sus rehenes. Los ataques israelíes se han producido en medio de los feroces combates que se llevan a lo largo de la franja costera, que según residentes y militantes se producen además con las comunicaciones cortadas por cuarto día, lo que dificulta llegar a los heridos. Las fuerzas israelíes han lanzado ataques mortales a lo largo y ancho de la franja de Gaza el domingo, atacando, incluso según las crónicas que recoge Reuters hasta ahora, un campo de refugiados en el norte, un hospital en el sur, y ha matado incluso a una adolescente. El gobierno israelí señala que opera contra objetivos militares, militantes, y que toma medidas extraordinarias para evitar atacar a civiles. Las autoridades israelíes han reiterado que están decididas a seguir luchando para eliminar a Hamás, que dirige Gaza desde 2006, y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, aunque se parece ha mostrado su disposición a negociar, asegura que va a mantener la presión militar contra Hamás. Y en ese contexto, por supuesto, clave el llamamiento internacional, que no ceja en su empeño por tratar de buscar un alto el fuego, una pausa en Gaza. Entre esas voces, en las últimas horas, Reino Unido, Alemania y Francia han pedido un alto en fuego porque han muerto demasiados civiles. En las últimas horas, además, cientos de personas han marchado en el Reino Unido para exigir un alto el fuego, una marcha que ha recorrido desde la ciudad costera de Brighton, en el sureste de Inglaterra, exigiendo ese alto el fuego inmediato, ondeando banderas palestinas, condenando los ataques aéreos israelíes contra Gaza, mientras ese conflicto, esa guerra en Oriente Medio entre Israel y Hamás entra ya en su 11ª semana, y su devastador impacto en la población civil no ha dejado de despertar condenas en todo el mundo. También manifestación en París por ese alto el fuego total, y en París los manifestantes pidiendo un alto el fuego permanente, llamamiento en el que se unen y en el que además hemos visto cómo además en el propio centro de Bruselas hemos visto a 27.000 personas apoyar una marcha por un alto el fuego en la guerra entre Israel y Hamás. Y no nos vamos de este asunto, seguimos muy de cerca porque es el análisis de todo lo que está pasando, lo que sin embargo no deja de chocar con lo que podría ser una aproximación a una nueva tregua. Hay una apertura, como les estamos contando, de un paso vital para la ayuda a Gaza, bombardeos e incluso el discurso de mantener la presión hasta destruir a Hamás por parte de Israel. Y sin embargo, a lo largo del fin de semana han aparecido señales de que podría haber avances o esperanzas de una tregua. El sábado, de hecho, las fuentes de Reuters apuntaban a que el jefe del espionaje israelí
habría hablado ya con el primer ministro de Qatar, quien había servido, recordemos, de mediador y consiguió recientemente la liberación de los rehenes a cambio de un alto el fuego que se extendía durante una semana, como la liberación de prisioneros palestinos. Por otra parte, también en las últimas horas, a esos contactos entre Israel y Qatar llegaría lo que son las fuentes de seguridad de Egipto, otra de las partes involucradas en esas mediaciones, señalando que por ambas partes, tanto por Israel como por Hamás, se muestran abiertos a una renovación de un alto el fuego y a la liberación de rehenes, aunque de momento sigue habiendo desacuerdos en cómo se llevaría a cabo. Son conversaciones que parecen aproximar una tregua y que se suman a esas señales positivas, como la apertura este domingo del paso fronterizo de Kerem Shalom entre Israel y Gaza a los camiones de ayuda por primera vez desde el estallido de la guerra, pero que conviven al mismo tiempo con el devastador impacto de los combates. Y las secuelas, los efectos de esas tensiones en Oriente Medio se viven en esas relaciones, en ese tráfico comercial. Dos grandes empresas de transporte de mercancías, entre ellas MSC, la mayor naviera de contenedores del mundo, ha señalado este fin de semana que van a evitar el canal de Suez, ya que los hutíes de Yemen han intensificado sus asaltos a los buques comerciales en el Mar Rojo. El movimiento de los hutíes, apoyado por Irán, ha estado llevando a cabo los ataques en respuesta a la guerra en Gaza, en esa ruta que permite el comercio entre Oriente y Occidente, especialmente de petróleo, y es lo que ha hecho que utilizar ese canal de Suez, además, se haya convertido en algo sumamente delicado. Como consecuencia han subido las primas de los seguros de riesgo de guerra y así la danesa AP Moller Maersk ha suspendido los envíos de contenedores a través de Bab al-Mandab hasta nuevo aviso, y también el grupo de MSC y el grupo naviero francés CMA-CGM. Y la crónica de este 18 de diciembre se escribe sin lugar a dudas también mirando a otros asuntos y las declaraciones que a última hora de este domingo ha ofrecido el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que asegura que el país, que su gobierno ya se preparan para lo que va a ser el próximo examen al que va a ser sometido su país por Europa de cara a alcanzar esa membresía en el bloque comunitario. El propio Zelensky ha anunciado que en los próximos días van a lanzar junto a con la Comisión Europea es el proceso de evaluación de la legislación ucraniana para determinar si cumple con los requisitos comunitarios. En ese sentido ha señalado que también se están preparando para trabajar sobre el marco de negociación para Ucrania, algo que se espera para la próxima primavera. Recordemos que la Comisión, el Ejecutivo Comunitario, informaba hace apenas un mes que Ucrania ha cumplido 4 de sus 7 recomendaciones, incluida la contratación de funcionarios anticorrupción y la preparación del Poder Judicial para una importante revisión y alineación de la legislación sobre medios con los estándares comunitarios. Bruselas, de hecho, ofreció a Kiev el estatus de candidato 4 meses después de que arrancase el enfrentamiento, la guerra con Moscú, en febrero de 2022. Y precisamente Vladimir Putin es protagonista también en las últimas horas por las declaraciones que ha puesto sobre la mesa y tras tildar y considerar absolutamente absurdos los comentarios del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de que Rusia atacaría a un país de la OTAN si ganaba la guerra en Ucrania. El jefe del Kremlin ha rechazado los comentarios de Biden, al tiempo que ha señalado que Rusia no tiene ningún interés en luchar contra la alianza militar de la OTAN. Declaraciones que ha ofrecido en una entrevista publicada este domingo y en las que ha sido preguntado por esas declaraciones del jefe de la Casa Blanca, que recientemente, en una súplica a los republicanos para que no bloqueasen esa ayuda militar para principios de mes, Biden advertía que si Putin ganaba sobre Ucrania, entonces los rusos podrían emprender un conflicto contra la OTAN y no le detendría. Frente a este discurso, Putin acusa a Biden de estar tratando de justificar su propia política equivocada sobre Rusia. Y pendientes de Rusia, ha anunciado que va a profundizar los recortes en las exportaciones de petróleo en diciembre en potencialmente 50.000 barriles diarios o más antes de lo prometido, mientras los mayores exportadores del mundo, esa OPEP Plus, intenta apuntalar el precio global del petróleo. Ha sido el viceprimer ministro ruso Alexander Novak quien ha apuntado que Rusia va a profundizar los recortes
más allá de los 300.000 barriles diarios ya acordados para este año, monto al que se sumaría esa cantidad de 50.000 barriles diarios o más. En la reunión de diciembre, Rusia acordó aumentar esos recortes a 500.000 barriles por día en el primer trimestre de 2024. Hay que señalar que en esas reiteradas promesas y compromisos en el marco de la OPEP+, las exportaciones de petróleo de Rusia en 2023 totalizarán menos de los 247 millones de toneladas utilizadas en las principales previsiones macroeconómicas de Rusia. Y en la lectura más económica de las últimas horas, clave también las declaraciones que han llegado tras una semana regada de bancos centrales, las declaraciones del presidente de la Fed de Chicago, Austin Goolsbee, que se ha sumado este fin de semana a los comentarios de algunos funcionarios de la Fed, señalando que no descarta la posibilidad de un recorte de tipos en la reunión de la Fed del próximo mes de marzo. Según The Wall Street Journal, el presidente de la Fed de Chicago espera que los tipos sean más bajos el próximo año por estas fechas, aunque no mucho, lo que da más peso a los recortes previstos por la Fed en ese gráfico de puntos azules, ese dot plot que presentaba la semana pasada. Y con nombre propio, protagonista esta mañana en las acciones del gigante chino de inteligencia artificial SenseTime, que han caído a un mínimo histórico tras la muerte de su fundador. Las acciones de la tecnológica se han desplomado un 18,25%. Movimiento que, como decimos, llega tras la muerte de su fundador, Chen Qiao, el viernes a la edad de 55 años después. Chen fundó SenseTime en 2014 para finalmente debutar en la bolsa de Hong Kong en 2021. Importante también, como el fabricante de cemento del grupo Adani va a invertir 723 millones de dólares para construir 1.000 megavatios de proyectos de energía renovable, mientras el conglomerado indio busca avanzar rápidamente a esos objetivos de cero emisiones. Ambuja Cements, controlada por el multimillonario Gautam Adani, va a financiar esta inversión mediante provisiones internas. Su objetivo, utilizar energía verde para el 60% de su capacidad planificada de 140 millones de toneladas al año frente al 19% actual. Y en este punto hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.